¿Qué tal? Muy buenas tardes a el primer programa del año 2025. Este es su programa Carolinos, realizado por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, de la UAP. Yo soy Laura Domínguez Canseco y les doy la más cordial bienvenida en nombre de mi compañera Mónica Olvera, titular de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sintonizarnos esta tarde de jueves y, por supuesto, estamos transmitiendo desde las instalaciones de TV BUAP la imagen de la universidad. Usted puede vernos en los canales 18.1 de televisión abierta y el 118 de Megacable o por internet a través de TV BUAP. Agradezco mucho al equipo técnico que hace posible este y todos los programas que se transmiten por nuestro canal universitario y por supuesto también les mando un fuerte abrazo porque este año sea mejor que el anterior y traiga muchísimo éxito y salud para todos. Vamos a presentar dos segmentos que incluyen primero el boletín meteorológico a cargo de nuestra compañera, la maestra Lluvia Gómez Texon, y el boletín o la información relacionada con el estado del volcán Popocatépetl. Y esta información nos la brinda nuestro compañero, el maestro Carlos Tobar González. Adelante. La masa de aire frío que impulsó al Frente Frío número 21 empieza a modificar sus características, por lo que esperamos para el día de hoy una recuperación gradual en los valores diurnos de temperatura. Sin embargo, también ya tenemos la llegada de un nuevo sistema frontal, cuya masa de aire frío va a reforzar las bajas temperaturas durante el fin de semana. Cabe mencionar que ahorita tendremos la llegada constante de frentes fríos, por lo que esta recuperación de temperatura será de corta duración y nuevamente tendremos ese descenso. Aquí en Puebla Capital estamos esperando temperaturas mínimas que oscilen entre los 5 y 7 grados Celsius y máximas que oscilen entre los 18 y 20 grados Celsius. Sin embargo, en las zonas serranas, Sierra Norte y Sierra Nororiental, ahí las condiciones cambian, ya que ahí, además de bajas temperaturas, estamos esperando precipitaciones en formas de lloviznas y bancos de niebla que reducen la visibilidad, por lo que es importante tomarlo en cuenta, ya que muchas veces se generan accidentes debido a estas condiciones. Para la zona sur del estado, ahí también tendremos ambiente fresco, algunas rachas de viento que alcanzan los 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones. Pues como podemos ver, la constante seguirá siendo las bajas temperaturas, por lo que recomendamos mantenerse muy bien abrigados, sobre todo si sale muy temprano de sus hogares o regresa tarde, ingerir alimentos ricos en vitamina C y bueno, pues algo muy importante, no encender fogatas al interior de los hogares, ya que pueden sufrir daños por intoxicación o incluso incendios. Aquí la recomendación es cubrir esos espacios por los cuales se pueden filtrar las corrientes de aire con cartones o material que pueda impedirlo, pero no encender estas fogatas. También, bueno, seguir las recomendaciones que emita Protección Civil y lo más importante es mantenerse informado siempre en fuentes oficiales. Muy buenas tardes, Carlos Tobar González, investigador de CUPREDER, de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hablar acerca de la actividad eruptiva del volcán Popocatépetl durante esta semana, decirles que de acuerdo a los reportes que emite el CENAPRED, hemos tenido en promedio entre 40 y 60 emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza, que en ocasiones ha habido un volumen importante, de la cual se ha dirigido a la parte del sector noreste del volcán, es decir, la ciudad de Puebla, a las Cholulas, una parte de Atlisco, que seguramente habrán percibido los habitantes de esa región una cantidad ligera de este material. También decirles que la última información importante de sismicidad en el volcán es del 28 de diciembre, que se registró cerca de 17 horas de sismicidad, no continua, sino en periodos de 24 horas. El día de hoy, de acuerdo a ese reporte del CENAPRED, apenas 2 horas de sismicidad. Esto quiere decir que la actividad ha disminuido en relación a las semanas pasadas, a finales de año. No se han registrado explosiones,
la dirección de los vientos predominantes en ese sector. En caso de que haya una emisión de ceniza, será al mismo, es decir, al sector este-noreste del volcán, y que desgraciadamente es en dirección a la ciudad de Puebla, a San Andrés, a San Pedro Cholula y en un sector de Atlisco. El semáforo de alerta volcánico permanece en amarillo fase 2. Solamente recordarles que en caso de que haya caída de ceniza, hacer el procedimiento que hemos estado recomendando y el que hemos estado haciendo es de recogerla, depositar en bolsas y posteriormente al camión recolector. Hay que estar pendientes en caso de que haya un evento importante, seguir la información oficial, que es el CENAPRED y la Coordinación Nacional de Protección Civil. Muchas gracias y buenas tardes. Pues bien, recordemos que tenemos que cuidarnos por el frío y tomar algunas precauciones debido a esta pluma de ceniza volcánica que, bueno, por los vientos, tal como lo dijo mi compañero Carlos Tobar, vendrá a la ciudad de Puebla. Recuerden, hay que disminuir las actividades a cielo abierto, y en caso de no poder realizarlo, utilizar siempre el cubreboca. Utilizar siempre cubreboca es beneficioso, ¿no? en prácticamente en cualquier momento. Y bien, vamos a dar inicio a nuestra emisión de este día, y para mí es un gran honor, un enorme gusto el tener como invitado a un biólogo casi maestro en ciencias, que tuve la fortuna de conocerlo siendo protobiólogo. siendo un chiquillo recién egresado a la Facultad de Ciencias Biológicas de aquí, de nuestra casa de estudios, la UAP. Él es candidato a maestro por el programa de maestría en Ciencias Biológicas en el área de sistemática en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Su línea de investigación se centra en la sistemática, taxonomía y biodiversidad de insectos, particularmente hormigas. Y luego platicaremos de cómo te conocimos todos en la facultad, cuando eras muy joven. Él, a pesar de su corta edad, ya ha tenido algunas publicaciones importantes de investigación dentro de su área, y también algunos artículos de divulgación como parte de todo su trabajo. Y bien, a mí me gustaría introducir a esta charla en términos de no perder de vista lo que implica el conocimiento de la diversidad biológica. A veces menospreciamos algunas áreas de la investigación dentro de la biología, a veces no las conocemos, a veces pensamos que cuando hablamos de un biólogo es a lo mejor pues no hace nada, o hace muy poco, o nada más se dedica a cosas de laboratorio, o en fin, ¿no? Como que tenemos una vaga información o conocimiento de lo que un biólogo puede realizar. Y en este caso, Max, como cariñosamente le decimos siempre, Max, él ha tenido una trayectoria prácticamente desde que ingresó a la Facultad de Ciencias Biológicas. Él decía, yo quiero estudiar hormigas, y las hormigas son mi pasión y estoy aquí por las hormigas. Entonces, pues bueno, a partir de ese gusto, y me da gusto a mí también que ese gusto permaneciera, y que ahora ha desarrollado un trabajo muy, muy importante que tiene que ver con las hormigas, ¿no? Y entonces, para todo nuestro público, Max, ¿qué son las hormigas? Bueno, antes que nada, gracias por la presentación y por la invitación. Muy animada como otras ocasiones. Pues bueno, yo trabajo con hormigas, y generalmente cuando decimos hormigas me gusta empezar con el ejemplo de que todo mundo las ubica, pero lo primero que ubica es hormiga negra, hormiga roja, y se acabó, ¿no? Entonces,
la gente sí tiene una idea de que es una hormiga, las ubican en la cocina o cosas así, ¿no? Pero más allá no. Entonces, las hormigas son un grupo de insectos que es primo, entre comillas, de las abejas y de las avispas. Así es. Entonces, son un grupo de insectos sociales y es un grupo extremadamente numeroso. Afortunadamente, solo constituyen un grupo concreto que en biología le decimos familia. Y bueno, las hormigas están todas clasificadas en una familia que se llama Formicidae. Entonces, son unos pequeños insectos. Eso es. Y bueno, hablando también de esto que es la diversidad biológica, la diversidad de todas estas formas vivas que cohabitan con nosotros en nuestro planeta, o sea, este planeta no nada más es de los seres humanos. Este planeta también incluye muchísimas otras formas de vida, muchísimas otras especies, además de los humanos, que los humanos también somos una especie más. Y en el caso de las hormigas, a mí me impacta mucho cuando se habla, por ejemplo, de biomasa, ¿no? Y si nosotros suponemos que el número de seres vivos, de humanos, ocupamos mucho peso para este planeta, bueno, hacer las cuentas suponiendo de cuántas hormigas en términos de biomasa están habitando el planeta, nos vamos para atrás, porque superan en mucho a la cantidad de humanos, pero en mucho, a la masa, al peso que pueden representar los humanos. Ahorita lo que mencionabas, Max, el conocimiento reducido de las hormigas es que, ¡ay, animales, tenemos que sacarlos! Hay que quemarlos con leña verde, ¿no? Son unas plagas, están en mi cocina, me invaden, ¡ah! ¿No? O, por ejemplo, en algunos otros lugares donde están las hormigas defoliadoras, ¿no? Esas que van cargando las hojitas y que son tan impresionantes que pueden dejar completamente pelón un árbol. Sin embargo, vemos eso, las afectaciones que tienen hacia nosotros los humanos, pero difícilmente nos preguntamos o estamos enterados de cuáles son los aportes a los ecosistemas, ¿sí? O al ecosistema. Recordemos que los seres humanos finalmente hemos ido invadiendo el territorio de muchas especies, ¿no? Y a veces, porque el tema de hoy es justamente encontrando nuevas especies en el microcosmos, quiere decir eso, que nosotros cuando hablamos de encontrar nuevas especies, pues pensamos, no, wow, mamíferos, peces, aves, ¿no? Nos vamos a lo macro, a ese macrocosmos, ¿no? Que representa a plantas enormes, etcétera. Y no nos vamos a lo más pequeñito, ¿no? En este caso, pues las hormigas. Antes, quisiera que platicáramos un poco más sobre por qué son importantes las hormigas. ¿Por qué, además de querer quemarlas con leña verde, por qué no quemarlas en leña verde y verlas de otra forma, de otro punto de vista distinto? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. ¿Por qué alguien pasaría toda su vida estudiando hormigas o insectos en general, ¿no? Bueno, para empezar con este punto que mencionaba, hay muchísimas hormigas en el planeta. La gente o nosotros comúnmente asociamos pocas especies, ¿no? Bueno, yo les decía hormiga negra, hormiga roja. Chiquita y grande. Chiquita y grande, ¿no? En México quizás tenemos más arraigado a las chicatanas o a los escamoles, pero porque tenemos una cierta relación histórica con estas dos. Pero en realidad son miles de especies. O sea, a nivel mundial se conocen más de 14,000 especies diferentes para una sola familia de insectos. Entonces eso las hace muy diversas. En primer lugar. En segundo lugar, son insectos sociales. Entonces, la gente tiene la idea de un caminito de hormigas y que van por allá en el piso y demás, ¿no? Pero no hay muchos animales que tengan ese grado de sociabilidad. Podemos verlo en las termitas, en algunas abejas y en algunas avispas, pero son insectos, no son artrópodos.
Dentro de otros grupos están algunos camarones, pero en mamíferos solamente un grupo, unas ratitas, ratones sin pelo, fueron los que pudieron lograr una organización exactamente social parecida, ¿no? Entonces, imagínense que tienes un pequeño ejército que va a estar colaborando entre los animales. Eso es raro, ¿no? Pero cuando tú tienes esta característica, eso hizo que las hormigas sean extremadamente exitosas. Tienes hormigas en todos lados, en las cocinas, en las ciudades, en las selvas tropicales, en las altas montañas. En los desiertos. También, y son eficientes en los desiertos. Entonces, son un grupo que está presente prácticamente en todos los ecosistemas. Esa es la primera cualidad interesante para estudiar hormigas. Vas a cualquier ecosistema y vas a tener 1, 2 o 3 especies, ¿no? Ahora, si tengo muchas especies y todas estas se comportan como un pequeño ejército, eso les da la posibilidad de generar un impacto mayor en los ecosistemas. Entonces, el impacto que los humanos identificamos más fácilmente es el de las plagas. A ese grupo de organismos se está comiendo mis vegetales, o se está comiendo mi milpa, o se está comiendo lo que sea que yo haya sembrado, y entonces lo tengo que erradicar. Esa es la primera impresión que tenemos. O la otra es, pica. Y yo no sé qué es, pero ese organismo pica y no lo quiero cerca. Y duele, ¿no? Y duele. Y me sale una ampolla. Entonces, sí, tenemos un impacto, entre comillas, negativo para los seres humanos, pero si yo traslado ese impacto a los ecosistemas, las hormigas están relacionadas con cientos de procesos y de interacciones. Entonces, para empezar, tenemos esta situación de que cavan nidos en el suelo. Entonces, al cavar nidos en el suelo, remueven toneladas de suelo. Las chicatanas, por ejemplo, pueden remover 10 toneladas de suelo. Es algo que nosotros los humanos hacemos para poder tener nuestros cultivos en orden, ¿no? Tenemos otras especies como las marabuntas, géneros como Esitón, que son depredadores por excelencia. O sea, tenemos un ejército que se come absolutamente todo lo que está a su alcance, y eso regula las poblaciones de muchos otros organismos. Tenemos hormigas arborícolas que van a estar apoyando en ciertos procesos de la copa de los árboles o en ciertos procesos de polinización. Entonces, hacen mucho más de lo que nosotros dimensionamos. De hecho, los suelos en los que nosotros cultivamos dependen de las hormigas y de las lombrices principalmente. Son las responsables de estar modificando las condiciones del suelo. De hecho, por eso se les llama ingenieros del ecosistema a estos grupos. Exacto, eso es algo bien importante, porque dentro de todos estos, yo siempre lo he dicho, siempre lo he platicado, que aunque se utilizan como sinónimos, una cosa son los servicios ambientales y otra cosa son los servicios ecosistémicos, ¿no? Se utilizan como sinónimos, pero tienen sus grandes diferencias. Es decir, un servicio ecosistémico es aquella función del propio ecosistema para reconstruirse, rehabilitarse el propio ecosistema. Y los servicios ambientales, bueno, tienen también una connotación como más antropocéntrica, ¿no? Es lo que del ecosistema nos sirve a nosotros los seres humanos. En el caso de las hormigas, porque es lo que ahorita estamos platicando, ¿no? Forma parte, ¿sí? Todas las actividades que realizan las hormigas forman parte de esta renovación, regeneración de los ecosistemas, ¿no? Como generadores de suelo, aportadores de nutrientes de suelo. Las hormigas pueden ser eficientes polinizadores, ¿no? En las zonas áridas, en los desiertos, son excelentes dispersores de semillas. Sí, también. ¿No? Bueno, en términos de un ejemplo para los seres vivos, muchos sistemas complejos se han basado en el estudio de las hormigas, de estas, ya como le mencionó Max, de estas complejas niveles sociales
de las hormigas, ¿no? El cómo esa comunicación que tienen, que bueno, que es entre química, entre varias cosas. Un poquito complicado. ¿No? Es un poco más complicado y que además van constituyendo estas sociedades. Y como sociedades también se han estudiado para aplicarlo en las sociedades humanas, Sí. o en algunos, en el funcionamiento, en mecatrónica, me parece, también para generar pequeños robots. Bueno, es que nosotros como biólogos nos vamos a la importancia ecológica. Exacto. ¿Qué hace, o con quién se relaciona, o a quién se come y demás, ¿no? Pero otras áreas han podido aprovechar a las hormigas. Por ejemplo, la medicina. Las hormigas viven en el suelo y el suelo es un ecosistema muy sucio, extremadamente sucio. Imagínate vivir hacinado y enterrado. ¿Qué hicieron las hormigas? Pues como es un ecosistema muy sucio, pues yo me busco cómo no enfermarme. Y desarrollan antibióticos. Esos antibióticos los están estudiando otros colegas para poder hacer medicamentos para nosotros. Exacto. Y luego tienes muchas pequeñas mentes chiquititas que no tienen una guía, no tienes un supervisor hormiga diciéndole a las otras, tú tienes que hacer esto y tú lo otro, ¿no? No lo tienen. Entonces, ¿cómo haces que un grupo de organismos se organice para que puedas obtener tareas tan complejas? Y algunos compañeros informáticos estudian esos patrones para poder saber cómo podemos hacer más eficientes herramientas para nosotros, como los buscadores de internet, como bases de datos, como cosas de ese estilo, que tú ves una hormiga en la cocina y difícilmente se te va a ocurrir que te pueda ayudar a resolver problemas como esos, ¿no? Y luego nosotros pensaríamos que resuelven las cosas de maneras diferentes a nosotros. Y, por ejemplo, apenas la semana pasada salió un estudio en el que pones a gente a mover unos palos y las hormigas lo resuelven igual y más rápido. Entonces te quedas pensando, pues no son organismos tontos, son organismos que pueden resolver problemas muy complejos, pero tienes que estar ahí observando qué hacen para darte cuenta de que ahí está pasando algo. Entonces, son organismos interesantes que vale la pena estarlos observando, y como biólogo son lo suficientemente interesantes como para dedicarles la vida estudiándolas. Exacto, que es justamente lo que ha estado haciendo Max con todas estas cosas. Es muy interesante el estudiar cada uno de los seres vivos, y digo, desafortunadamente, quien tendría que dar pie para poder estudiarlos, pues evidentemente es el grupo al cual yo también pertenezco, que es el de los biólogos, ¿no? Ahí sí, nos voy a echar porras. Pues los biólogos tenemos que estar atentos a todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo recuerdo que alguna vez a mí me decían, ¿no? ¿Qué haces tanto tiempo tirada en el suelo, no? Y entonces estar tirado en el suelo implicaba, pues, el estar viendo todo eso, ¿no? El estar viendo el jardín, lo que había entre el pasto, lo que se movía entre las plantas. Y yo creo que por ahí comienza a haber ese gusto por estudiar. Y con mayor razón, con muchísima mayor razón, en el caso de Max, supongo yo que tendrá que haber estado varias veces tirado en el suelo, ¿no? Seguramente se llenó de pinolillo, seguramente los pinolillos son otros seres otros vivos. Artrópodos muy otros seres vivos amables. No nos gustan, pero bueno, si queremos hacer algunas cosas de trabajo de campo, pues nos tenemos que enfrentar a ellos. Son unos acaritos que se te meten en el pantalón y después los andas trayendo en todo el cuerpo. Y producen mucha comezón, pero no se preocupen, en las ciudades es difícil que haya. Solamente nosotros, los biólogos, ahí estaremos, llenándonos de pinolillos. Y todas estas cosas que esos seres nos brindan, y que difícilmente, solamente siendo, en este caso, cuentapatas, ¿no? Nos podemos enfrentar, pues bien, nos podemos acercar a este conocimiento,
¿no? Y es ahora, justamente con esta charla, que yo quiero presentarles lo que hace Max, ¿no? La importancia de descubrir especies en este microcosmos. Y pues bien, el día de hoy estamos conversando con el biólogo César Maximiliano Vázquez Franco, Max, para los amigos, y estamos platicando sobre el fascinante microcosmos de las hormigas. Y en esta segunda parte del programa, pues ya nos enfocaremos a su trabajo de investigación, con el cual próximamente obtendrá el título de maestro en ciencias. Entonces, pues bien, Max, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los retos de trabajar con hormigas tanto en campo como en el laboratorio? Es decir, tú sigues una línea de investigación dentro de la biología que conocemos como sistemática, ¿no? Entonces, platícanos. Bueno, la biología como ciencia tiene varias disciplinas, por así decirlo, o ramas. Lo que yo trabajo se llama sistemática. Entonces, la sistemática es la rama de la biología que se va a encargar del estudio de la biodiversidad. ¿A qué me refiero con esto? Que somos los responsables de clasificar, de descubrir y de nombrar a las especies del planeta. Hasta ahí esa parte suena un poquito sencilla. Y de tratar de encontrar también sus relaciones parentales. Sí. ¿No? Nosotros también somos los responsables de elaborar los cladogramas, que son estos esquemas arborescentes que nos dice qué especie comparte un ancestro con cuál otra o con cuáles otras. Entonces podemos saber quién está más relacionado con quién. Es una manera de ver a la evolución de una forma esquemática y un poquito resumida. Pero para poder hacer eso, para poder saber las relaciones de cualquier especie, primero tenemos que saber cuáles son esas especies. Y en biología ese trabajo empieza al asignarles un nombre. No podemos estudiar algo que no tiene nombre. Entonces, los biólogos que nos dedicamos a ponerle nombre y estar identificando cada una de las especies del planeta se llaman taxónomos. Entonces, eso es lo que yo hago y aquí empieza el verdadero problema. Porque pues podemos pensar en animales grandes y tú puedes diferenciar fácilmente un león de un tigre, por ejemplo, o de otra especie de león parecida, tenemos una idea de lo que es diferente una especie con respecto de otra. Y cuando trabajamos con animales muy grandes, pues es muy fácil, o es relativamente más fácil poder observar estas diferencias. Por ejemplo, en aves, ¿no? Usted trabaja con aves y un ave la puedes identificar incluso con fotografías, ¿no? Por el plumaje, por el pico, no sé, ahí usted nos dará una clase después. Pero los insectos no, el primer problema es que son pequeños. El segundo problema es que necesito observarlos bajo un microscopio para poder ver esas diferencias que tienen, ¿no? Y eso me lleva a otro problema. Tengo que tener esos ejemplares en el laboratorio para poder estudiarlos. Entonces tenemos que ir a campo a recolectarlos y bueno, yo que trabajo con hormigas, terminas como oso hormiguero, hincado viendo para dónde van o poniendo trampas para que puedas encontrarlas donde están, ¿no? Dependiendo si quieres estudiar el suelo o el dosel o demás, ¿no? Pero yo creo que 50% del tiempo en campo es andar como oso hormiguero con un frasco que andamos cargando aquí y por todos lados. Entonces acabas picoteado por las mismas hormigas, arañado, pero lo importante es que necesitamos localizar esos individuos para entonces poder atraparlos y llevarlos al laboratorio, ¿no? Entonces, la gente que trabaja sistemática también somos los responsables de las colecciones biológicas, de estos acervos inmensos de huesos, escamas, dientes, pieles. Yo que trabajo con insectos, de los insectos disecados. Entonces, nosotros administramos estas colecciones que funcionan como bibliotecas tridimensionales. Si yo quiero saber cuál es la forma o el ADN, por ejemplo, de una especie, puedo recurrir a esos ejemplares que están guardados y clasificados ahí. Entonces nosotros tenemos como nuestras bibliotecas en 3D. Que además cada uno de los ejemplares requiere una manera de conservación para que no pierdan estas propiedades. Es decir, puede venir a una colección de hormigas de la familia X o de la subfamilia X, puede venir a comprobar si lo que encontró en
por decir cualquier cosa, en Sudáfrica, va a compararlo para ver si se trata de los mismos individuos, de individuos emparentados, ¿no? Entonces, también tiene sus secretos, eso de la preservación de los organismos. Sí, es un poquito enredado. Y bueno, en México es todavía más importante porque, por ejemplo, México comparte faunas del norte del continente y del sur del continente. Entonces, México no tiene algunas especies que se parecen a lo de Estados Unidos, que a su vez pueden ser parecidas a lo de Europa, Inglaterra, y toda la fauna que viene del sur se parece mucho a las faunas africanas. Exacto. Entonces, aquí tenemos una zona en la que convergen que todavía nos hace un poquito más complicada la tarea, ¿no? Por eso también es importante mantener ordenadas estas colecciones biológicas. El problema es que generalmente podemos toparnos con ejemplares que no tienen nombre, aunque estén dentro de una colección, y entonces ahí empieza parte de mi trabajo. Max, ¿en qué consiste el proceso de estudiar hormigas y cuáles han sido estos resultados, en particular de tu trabajo? Ya nos platicaste que tú estás muy vinculado con la sistemática, que es básicamente una rama o una base importante de la diversidad biológica, que además tienes que trabajar en el laboratorio para conformar las colecciones biológicas, es decir, es una información muy importante para que otras personas las puedan consultar. Pero ¿a qué te enfrentas, ¿no? Cuando estás tú estudiando todo esto. Pues bueno, yo en concreto, mi trabajo es darles un nombre a esas especies y clasificarlas en el lugar que les corresponda dentro de estos sistemas de clasificación que tenemos. Pero la mayoría no tiene nombre. Entonces, no tiene nombre porque son especies nuevas. En biología decimos que una especie es nueva cuando no tiene un nombre científico, cuando yo no puedo asignarle un nombre científico. Entonces, mi trabajo en concreto es eso. Y no está bien caracterizada, ¿no? No sabemos exactamente cuál es la diferencia de esta especie A que no tiene nombre con respecto de todas aquellas que tienen nombre. Entonces, ese es mi trabajo en concreto. Primero ver si esta entidad que tengo en la mano tiene un nombre o puedo relacionarla con un nombre ya descrito con anterioridad, y después, si no es así, bueno, tenemos que describirla y bautizarla. Ese es el trabajo que yo he hecho particularmente. Entonces, la idea de que tú sepas si una especie es nueva o no obedece a que conozcas al resto. Y entonces, si trabajamos con mamíferos, hay grupos que tienen 10, 20 especies, 50 especies. Si trabajamos con insectos, puedes tener grupos, como por ejemplo géneros que tengan 200, 300 especies, lo cual nos hace un poquito más difícil el trabajo de identificar esta especie con respecto de esas 900 que tienen nombre. Entonces, nuestro trabajo es tratar de estudiar cuáles son las diferencias que le van a dar una identidad, y a esa identidad le vamos a poner un nombre. Ese es el trabajo que hacen los taxónomos. Se puede hacer con plantas, con animales, como peces, insectos y demás. Con hongos, con bacterias. Exactamente, ¿no? Solo que en mi caso, los que trabajamos con artrópodos, con insectos, son tantas especies que tú no puedes estudiar todas. Yo no puedo estudiar escarabajos, mariposas y hormigas a la vez porque al ser tantas la vida no me da. Entonces, generalmente escogemos un pedacito, un pequeño grupo dentro de todos los demás, y bueno, yo solo trabajo con hormigas y con esas tengo para entretenerme el rato suficiente, ¿no? Entonces, si hormigas son 14,000 especies, imagínense, buscar o encontrar que esto es diferente a esas 14,000 que se conocen es un poco complicado. Que además existe otro reto, ¿no? Que es el que, por ejemplo, en algún otro momento hablé con otro investigador, con otro invitado, y investigando resulta que, por ejemplo, de abejas en México hay alrededor de 2,000 especies de abejas, ¿no? Pero bueno, uno habla de las abejas y dice, ¡ay, qué bonito! Florecitas, plantas, ¿no?
En cambio, cuando tú hablas de hormigas, es otra cosa, ¿no? Es diferente, tenemos como muchas informaciones que no nos permiten ver lo maravilloso de las hormigas. Y tú mencionaste hace unos minutos algo bien importante, que podemos encontrar hormigas en el suelo como hormigas viviendo en los árboles, en el dosel de los árboles generalmente, ¿no? En las selvas, pues ahí es donde las encontramos muchas veces, ¿no? Entonces, y no las vinculamos con florecitas, ¿no? También. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia trabajando en campo? Y platícanos en qué campo, en dónde lo hiciste, y bueno, finalmente pasaremos a que nos respondas cuál es la experiencia, qué se siente poder descubrir nuevas especies, y ya nos dirás cuántas nombraste. Ok, bueno, lo complicado, bueno, entre los que trabajamos con insectos, los más carismáticos son escarabajos, por ejemplo, claro. o mariposas. Entonces, cuando tú eres estudiante, quieres trabajar con escarabajos porque son increíbles, ¿no? Y sí, son animales maravillosos, pero hay grupos que históricamente nadie ha trabajado. O sea, piensen, no sé, por ejemplo, en garrapatas o en piojos o cosas así. Hay grupos que no son tan carismáticos, que no nos gustaría trabajar. Yo no me imagino ahí colectándole los piojos a alguien que los tenga para estudiarlos, ¿no? En el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la UNAM tenemos una colección de pulgas. Sí, y me tocó salir a campo con ellos, con la doctora Roxana y demás, y yo buscando hormigas allá en un tronco y ella buscándole a un ratón las pulgas, ¿no? Entonces, cada grupo biológico tiene sus diferentes características. Con hormigas yo no tengo tantos problemas porque se colectan con trampas, y tus trampas son trampas de cebo la mayoría de las veces. Entonces pones un poquito de atún en un papelito y vas dejando un espacio, o pones una galleta. Entonces yo tengo el trabajo fácil porque pones la galleta, le muerdes, regresas otro cachito, o sea, y te vas comiendo tu cebo, ¿no? No hay tanto problema. O con las trampas, ¿no? Entonces tú colectas el suelo y lo pones en la trampa y regresas 2 días después y tienes las hormigas en una bolsita, ¿no? Entonces no hay tanto problema en mi caso. Podría trabajar con escarabajos del estiércol, y eso es otro cuento que yo por eso los evito, ¿no? Sí. O con parásitos, pero no, yo paso. Entonces, mi verdadero problema inicia en el laboratorio. En primera, hormigas son muchas especies, y son sociales, entonces te caen muchas. El problema es separarlas, ¿no? Para tratar de ver si esto es lo mismo que lo otro. Y entonces ahí empieza el problema de identificarlas, ¿no? Cuántos géneros, cuántas especies y cómo se llaman esas especies. Esa es la parte como que laboriosa de trabajar con hormigas, pero de ahí en fuera son un grupo muy noble porque siempre encuentras datos, ¿no? Y te dicen mucho del ecosistema. Entonces, esa es la parte sencilla. Mi otra parte del trabajo interesante es cuando encuentras especies que no tienen nombre, y eso fue parte de lo que hicimos durante la maestría, tratar de nombrar o bautizar especies que no tenían nombre. Y eso fue con lo que estamos a punto de obtener el grado. Eso es. ¿Y qué se siente? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo fue? Platícanos, ¿cómo fue el poder llegar a la conclusión de, es una especie nueva, tenemos que ponerle un nombre, ¿cómo se llamará? Platícanos. Bueno, es que yo trabajo con un grupo que es muy complicado, hay muchas especies de este género en concreto. Entonces es un grupo muy difícil, y cuando tú llegas al museo no tiene nombre nada. Entonces los otros colegas dicen, ¿quieres trabajar con eso? Te las regalo, pero dame el nombre, búscale. Y entonces empezamos a ver cuáles eran las diferencias de eso. Ahora yo soy poblano, mi intención fue trabajar con lo que había en mi estado. Y afortunadamente pudimos describir 3 especies nuevas. Es decir, aquí está lo maravilloso. Tenemos 3 especies nuevas de hormigas poblanas, por decirlo así, para que vean el orgullo. Sí, al menos hasta el momento solo se conocen en Puebla, en diferentes regiones de Puebla. Pero entonces, cuando tú tienes una especie que supones que es nueva, inicia un proceso particular que es el de describirlo. Tú vas a decir por qué esta especie es diferente que cualquier otra en el mundo,
y lo describes tal cual como si estuviera describiendo la mesa que tengo aquí o la luz que tengo enfrente. Tiene tales características, es de tal color, tiene pelitos de tal forma, etcétera, etcétera, etcétera. Se describe y después la parte interesante es ponerle un nombre. ¿Cómo le voy a poner nombre a una especie? Nosotros, en los humanos, nuestro nombre normal es tu nombre y tu apellido, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, yo soy César Vázquez, tengo un nombre y un apellido y ese apellido se deriva de mis padres y demás, ¿no? En biología, las especies tienen un nombre compuesto por su género, seguido de otra palabrita que se llama epíteto específico. Así es. Los biólogos que describimos una especie escogemos el epíteto. Entonces, ahí empieza lo interesante porque no lo escogemos en español ni en inglés, sino en latín. Y existen diferentes nombres que significan diferentes cosas. Puedes dedicar una especie a una persona, a un lugar, o puedes ponerle un nombre que en latín haga referencia a alguna característica de esa especie en concreto. Tú ves el nombre y dices, bueno, ya más o menos sé que podría ser lo único que esta especie tiene que la separa de todas, pero eso lo hacemos en latín. Entonces, ahí empieza todavía algo un poquito más ¿Por qué en interesante. latín? ¿Por qué en latín? Porque se deriva de Linneo. Linneo fue el naturalista que nos dio este sistema para clasificar a las especies que usamos actualmente, y en aquella época el idioma de los cultos era el latín. Y por otro lado se buscaba una lengua que ya no se modificara para que el sistema fuera estable, y el latín era una lengua muerta ya en ese momento. Entonces por eso se seleccionó el latín. Y bueno, es lo que nosotros seguimos utilizando como tradición desde aquellas épocas. Eso es. ¿Y cómo se llaman tus descubrimientos? ¿Cómo se llaman mis pequeñas bebés? Bueno, una aclaración. Todas las hormigas que vemos en el suelo suelen ser hembras, ¿no? Entonces, por eso les digo bebecitas o en femenino, ¿no? Pero bueno, las tres especies que nosotros nombramos, la primera es Pheidole jolalpanensis. La descubrimos en Jolalpan, que es un municipio de aquí del estado. En la segunda, bueno, Jolalpanensis es un nombre que hace referencia al lugar. La segunda es Pheidole latiscava. Latiscava es un nombre compuesto que significa costados perforados. Y la tercera es Pheidole rojace. En este caso, esta última está dedicada a una doctora, que es Patricia Rojas Fernández, y ella fue pionera en el estudio de las hormigas mexicanas. Entonces fue la primera persona que estudió hormigas en México, fue una mujer, la doctora Patricia, y fue una manera de cómo rendirle homenaje. Entonces ahorita ella está en Jalapa y en su momento fue un honor que se le pudo dar a ella. Entre los biólogos que te dediquen una especie es un honor muy grande. Es bueno. Entonces todo. fue una manera de honrar su trabajo. Qué maravilla el poder tener este conocimiento y poder decir, hemos descubierto 3 especies que se encuentran en nuestro estado, que son pequeñitas. Yo espero que vayamos a tener ya otros ojos para ver las hormigas, ¿no? El decir, esta es una hormiga poblana, o podría ser, ¿no? Ya como de manera diferente. Estamos en un momento, Max, en el que tenemos que buscarle como aplicación a todo este conocimiento, ¿no? En este caso, ¿hacia dónde se dirigiría tu investigación en términos un poco más, digamos, más prácticos? Es decir, no quiero decir que, no, es que estas hormigas no las podemos comer en tacos, ¿no? Necesariamente. Lo aplicado también tiene que ver en términos de podemos utilizar a estos organismos cuidándolos para que restauren el ecosistema, podemos utilizar, en fin, ¿no? O sea, la aplicación de todo ese conocimiento tiene muchos caminos. Entonces, ¿cuál dirías tú que podría ser una dirección para este hallazgo, esta investigación, tu investigación? Bueno, directamente mi trabajo se centra en esta parte de saber cuántas especies hay.
Y actualmente estamos en un periodo en el que la Tierra se habla de extinciones masivas, de que estamos perdiendo muchas especies, de que los ecosistemas se están fragmentando y que no sabemos qué se está perdiendo. Entonces, la gente en general está acostumbrada a oír eso en las noticias, pero esos datos vienen de las colecciones y de las personas que estamos identificando esas especies y que estamos viendo cuál especie falta que antes había aquí. Entonces, directamente mi trabajo puede apoyar en ese sentido. O sea, necesitamos saber qué hay y qué se está perdiendo antes de que se extinga. Esa es una parte. Y por otro lado, como grupo modelo, las hormigas son, bueno, ya vimos que están relacionadas con muchos procesos ecológicos, ¿no? Entonces podemos usarlas como organismos modelo para saber qué le está pasando al ecosistema. Y es lo que otros colegas ya están haciendo en Iztacala, en la UNAM, en Veracruz, en Zacatecas. Entonces ellos toman a las hormigas como un bioindicador y a través de estudiar solo a las hormigas podemos ver cambios en los ecosistemas que reflejan o que impactan a otras especies. Yo, por ejemplo, no puedo estudiar si a un jaguar le está afectando la fragmentación, porque rara vez ves un jaguar, ves la huella o ves el rastro, ¿no? Pero a través de fotografías a lo mejor te encuentras, ¿no? No, pero por ejemplo, podemos estudiar otros grupos que son más fáciles de encontrar, que nos pueden decir qué le está pasando a ese jaguar o qué le está pasando a ese bosque o qué le está pasando a la misma ciudad, ¿no? Entonces, usar grupos que pueden ser usados como bioindicadores, como las hormigas, es una parte útil, pero mis colegas ecólogos no pueden hacer eso si no se le puede asignar un nombre a cada una de las especies. Entonces, nosotros, la gente que hace sistemática, somos los que damos las descripciones y damos las herramientas para que les puedas dar un nombre. O nosotros mismos lo hacemos. Nos mandan el material, nosotros lo revisamos y se los reenviamos, les damos los nombres. Que además todo esto pasa por un proceso, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros en CUPREDER hay una parte en cada uno de los ordenamientos ecológicos de los diferentes territorios, hay una parte a la que le dedicamos precisamente a la biodiversidad. Es un poco complejo porque se lo dedicamos básicamente a los 5 grupos de vertebrados, que son los animales que vemos, con los que estamos vinculados mayormente, ¿no? Aves, reptiles, mamíferos, peces en algunos casos, ¿no? Y pues lo que conocemos como anfibios, que son ranas, salamandras, sapos, entre algunos otros, ¿no? Y una de las labores de nuestras investigaciones en torno a los ordenamientos es precisamente no solamente encontrar esos indicadores sociales de deterioro del territorio o de restauración del territorio o de protección del territorio, sino también determinar algunos otros indicadores que tienen que ver con la biodiversidad, animales, plantas de uso común, de importancia ecológica, de uso tradicional, etcétera, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tú ahorita lo estás mencionando, porque también podríamos encontrar grupos completos y hacer esta aportación en los ordenamientos ecológicos de estos grupos que a veces no están tan visibilizados. Bueno, es que también para que un grupo se visibilice tiene que tener especialistas que lo trabajen. Exacto. Y por ejemplo, en México tenemos tradición en herpetología, tenemos tradición en ornitología, que es el estudio de aves. En insectos, con escarabajos podemos hacer estudios muy finos, ya se hacen con algunas mariposas también, pero las hormigas son un grupo que sabemos que es importante, pero no hay taxónomos que la estudien. Entonces, no son tan carismáticos. No son tan carismáticos, pero los colegas que hacen ecología necesitan poder asignar un nombre fácilmente. Para eso existen claves, que son unos textos que nos ayudan a ir identificando las características de los organismos para que llegues idealmente a un nombre, ¿no? Esas claves, esos textos, esas guías de campo, las hacen los taxónomos, pero ¿cómo se van a hacer en México si no hay muchos taxónomos? Entonces,
En otros países, por ejemplo en Colombia, se usan a las hormigas como, para estos trabajos que el CUPREDER hace, ellos utilizan a las hormigas como bioindicadoras, a lo mejor en lugar de, no sé, de anfibios, o los incluyen igual que los anfibios. Exacto. Y demás, ¿no? Pero porque ahí hay grupos de trabajo que han trabajado 50, 60 años, tienen mejor conocida su fauna, tienen menos especies nuevas porque ya las describieron, entonces puedes trabajar mejor con esos grupos más conocidos. México, para bien o para mal, es un país de los llamados megadiversos, entonces aquí hay cientos de especies nuevas, y no es que miles, de muchos grupos. Exacto. Entonces lo que nos falta son manos que se pongan a estudiar esta diversidad y a describirla para que entonces sepamos, estas son las aves de Puebla, estas son las hormigas de Puebla, estas son los roedores de Puebla, y hay un homólogo en Veracruz que ya hizo las aves de Veracruz, las aves de Exacto. Oaxaca, etcétera. Como por regiones. Exactamente, incluso, para ¿no? que entonces ese conocimiento se pueda volver aplicado. Ok, entonces, desde este punto de vista, ¿cuál sería la invitación que nos podrías hacer a nosotros, a nuestro público, a los estudiantes que seguramente nos están viendo, otros colegas? Bueno, en realidad los taxónomos son raros, ¿no? No hay muchos estudiantes que quieran dedicarse a eso. Usted conoce a mi tutor y alguna vez platicando con él decía que los que se dedican a la taxonomía o les gusta mucho su grupo o son un poquito obsesivos, decía él. Entonces, no sé, yo no podría invitar a alguien a ser taxónomo a menos que de verdad le guste mucho su trabajo, ¿no? Pero bueno. Pero sí creo que se puede aprender mucho si nosotros aprendemos a colaborar con otras personas, claro. con otros compañeros de la facultad que a lo mejor tienen material que pueda servir, y cuidar las colecciones biológicas. En México tenemos colecciones importantes, así es, entonces necesitamos no dejarlas morir, necesitamos trabajar con ellas para que ese conocimiento no se pierda. Así es. Pues aquí está la invitación de nuestro invitado de hoy, Max. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Siempre platicar contigo es un gusto, ¿no? Siempre aprendemos cosas nuevas, y ojalá esta charla nos sirva a todos para poder ver más allá de las hormigas rojas, negras, y hay que pisarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, no nos queda más que despedirnos, agradecerte, Max, despedirnos Gracias. De todos ustedes, nuestro apreciable auditorio, el que nos acompañen cada jueves. Y bueno, que tengan todos un feliz año. Todavía lo estamos estrenando, ¿no? Todavía estamos aquí empezando este nuevo ciclo. Un abrazo para todos y créanme que Carolinos viene con mucho. Muchísimas gracias. Tengan linda tarde.